El arte y la arquitectura no son consecuencias de la civilización, son su origen, son las primeras manifestaciones del alma humana. No nacen para servir al cuerpo, sino para darle sentido a la vida. Por eso son espirituales, porque brotan desde el amor, la pérdida, la contemplación, la búsqueda del absoluto. Y por eso siguen siendo esenciales, porque cada vez que el ser humano ama, sueña o busca comprender el misterio, vuelve a construir, vuelve a crear, vuelve a pintar. Cuando el hombre primitivo toma conciencia en el aislamiento sin palabras, sin significado, sin nombres, sin lenguaje, antes del fuego, antes del viaje, hubo un instante, un silencio, una pregunta sin voz que nace de lo profundo de su corazón: ¿quién soy? Y aquí aparece el don natural de la conciencia humana, su identidad como parte de un todo, naturaleza y universo, es el espacio de la razón. Esa conexión natural inserta en su alma, en su ADN, en sus genes, es la de un ser creador, conceptual, que le permite dar nombre a las cosas y empezar a construir civilización y sociedad de una manera directa, sin filtros, una realidad pura, con lenguaje, y ahí nace la cultura y la respuesta al ¿quién soy? Soy parte de una red social de significados y surge la necesidad de comunicar, crear el mito, la leyenda y el mensaje de las emociones. El hombre primitivo es un superviviente, un luchador, enfrentado a una naturaleza hostil, que a pesar de todo, le proporciona todo lo que necesita para sobrevivir. La ama profundamente y respeta, ahí está todo, su vida y su muerte, pero necesita respuestas. Arte, arquitectura y espiritualidad, aquí es donde comienza la historia del arte, en el amor, no en la estética, nace como una devoción a la vida, a la naturaleza, al universo, y para responder a esa energía poderosa y misteriosa que está en lo más profundo de su corazón, que es el alma. ¿A dónde va y quiénes somos en este vasto cielo? En esas preguntas existenciales está el origen sagrado del arte y la arquitectura. La arquitectura, por ejemplo, nace como memoria, donde van los seres que yo amo, y para preservar en la tierra esa memoria, construimos por amor. En su amor propio, que lo refleja en el temor a la muerte, perder mi vida, perder los seres que amo y a los que ya se han ido y que yo he amado, ellos necesitan un lugar, un espacio para sus espíritus, y yo necesito un monumento funerario donde pueda ir a rendirles mis afectos. ¿Y si la arquitectura nació no como refugio físico, sino como abrazo eterno a quienes amábamos, sino como un puente entre este mundo y el otro, como un acto de amor eterno? Estos primeros espacios eran rituales, eran simbólicos, eran cosmológicos. Muchos túmulos, como el de Newgrange, Irlanda, están alineados con los solsticios o las estrellas. El ser humano buscaba el orden del universo. La orientación, la escala, la forma, una arquitectura horizontal que emerge del terreno, en una cúpula de piedras, un contenedor de la energía espiritual de la tierra y los ancestros de la tribu. Todo expresaba una pregunta: ¿dónde está el alma? ¿Dónde está lo eterno? En Menhires y Cromlech, alineaciones de piedra como Stonehenge, una arquitectura vertical que busca alcanzar una conexión espacio-tiempo en un único eterno presente. Son un reloj cósmico, un calendario ritual solar, una señal, una presencia, una espiritualidad cósmica, que marca el tiempo del hombre con el universo, en el aquí y el ahora. Desde un principio, el hombre en su esencia es espiritual, y es allí, en esa esencia, donde se encuentra el artista, en la estructura de su ADN, diseñada con los mismos principios de la arquitectura universal, arquitectura generada por poliedros o sólidos platónicos, diseñados con los principios de la geometría sagrada, que es la herramienta con la que se diseñan estos poliedros, y con los que se construyen los fractales, que son los patrones propios, con las instrucciones con que se compone la energía y la materia del universo creador. Patrones que también están presentes en el ADN y, por tanto, con la información de que el todo es uno. Por eso entonces, también soy un creador. En la prehistoria, cuando la fuerza del amor, de la muerte y de lo invisible son para el hombre, que vivía en estado de supervivencia,
Los sentimientos que dominaban el yo soy, en ese hombre primitivo, carente del ego que conocemos actualmente y enfrentado a una naturaleza hostil, es en ese amor a la vida, y en el temor al misterio y para poder trascender lo indisible, es que esas fuerzas poderosas necesitan ser expresadas. En ese mundo hostil, donde ese hombre vive en estado de supervivencia, necesita sentirse parte de un todo, identificarse, reconocerse a sí mismo. La naturaleza, el universo y yo somos uno, todo es uno, Él es el puente, el mensaje lo ha recibido y aparece en el lenguaje, creador del relato, el ordenador del tiempo y el espacio y en su realidad necesita un contexto. Ese contexto es la naturaleza y el universo y los copia a través de la pintura, la escultura, la música y la arquitectura, entonces se hace parte del creador de la tierra y el universo, ahí nace el artista y es a través del arte que va a encontrar las respuestas a ¿qué hay más allá de lo que puedo ver? ¿O qué es la muerte? ¿A dónde van los seres que amo? Entonces cuando nace la necesidad de trascender lo visible y honrar lo invisible es a través del arte y la arquitectura que lo logra. En el arte del Paleolítico superior, la pintura y la escultura tienen sus raíces en una profunda naturaleza espiritual del hombre, expresada en rituales mágico-religiosos y en su cosmogonía. Estas expresiones artísticas buscaban capturar el espíritu de los animales para obtener una buena caza, como por ejemplo lo vemos en arte parietal de las cuevas de Altamira, también en la escultura o arte mobilar, como en el caso de las Venus. Por ejemplo, la de Willendorf, con sus formas sensuales abultadas, exuberantes, buscaban capturar, en aquellas figurillas, el espíritu de la fertilidad y la abundancia, condiciones necesarias para la supervivencia de la tribu. El arte y la arquitectura es comunicación, es la respuesta del mito, de la leyenda, del misterio y necesita también el tono, el énfasis, el gesto, el relato coherente, creíble, el cuento que integra al hombre con la naturaleza y el universo en el presente y en el legado del ancestro, son la cadena sólida de la vida y también la representa con sonidos, con expresiones faciales y el cuerpo expresa emociones, sentimientos, ideas. El nacimiento del lenguaje a través de los gestos y los sonidos, al hombre primitivo, le van facultando del razonamiento de darle sentido lógico a la vida y derivar en conclusiones que le permitan tomar decisiones trascendentales. Estas actuaciones con connotaciones artísticas, para convencer al espectador y transmitirle fielmente las emociones propias o las asociadas a la naturaleza y lo cosmogónico, son necesarias para crear unidad, consenso y la historia de la tribu. El relato sobre el que se sustenta la vida, para conocerse y comprenderse en el yo soy, en el aquí y el ahora, y vivir en el eterno presente es con la magia del teatro. Dios crea el cielo y la tierra, luego el fuego y el agua, entonces el primer instrumento del arte es el aire, por donde viajan los sonidos del lenguaje y la música. El segundo instrumento del arte es la tierra, el acto, la representación, la pintura, la arquitectura. El tercero instrumento del arte es el agua, las emociones, la creatividad, el concepto, el relato, el mito, el sentido de la vida y de la muerte. El cuarto instrumento del arte es el fuego, la energía vital, el trascender, el fuego es el espíritu del arte. De entre todas las artes que el hombre va aplicando en su vida cotidiana, es la música la más abstracta, el sonido de la naturaleza, sus ritmos, la vibración de la energía del universo hace que el hombre primitivo entre en resonancia con el todo, puede manifestar sus deseos de acuerdo con los ciclos de la naturaleza y el cosmos y pedirle al cuerno de la abundancia, con certeza, con conocimiento y obtener lo que desea. Junto con la danza y los cantos tribales para seducir, cortejar y también con fines mágicos para exorcizar demonios en actos ceremoniales, son estas ceremonias las que van inspirando los primeros actos rituales, que generan estados de éxtasis y elevación espiritual en el grupo y que al realizarse de forma reiterada van tomando un valor simbólico o una función religiosa. En resumidas cuentas, la música, el canto y la danza son las artes que llevan al hombre hacia la creencia religiosa.
El episodio de la música, en la historia del hombre primitivo, comienza con el golpe de piedra sobre piedra en la fabricación de sus primeras herramientas. Ese golpe rítmico, con compases, silencios, acentos, pulsos, que creará un patrón regular y recurrente. Él lo irá descubriendo como propio de su naturaleza y también como un ritmo ordenador de la sucesión de elementos, que se repiten tanto en la naturaleza como en el cosmos y que con el tiempo marcará el paso del hombre en su viaje histórico, de camino, por ejemplo, en la creación de la música, de todas las artes y la arquitectura. Cuando aún no aparecía el lenguaje, el hombre primitivo imitó con la voz los cantos de los pájaros, el rugido de los animales, el sonido de la lluvia, el trueno y el viento, para transmitir mensajes de sobrevivencia. Posteriormente, con la creación de instrumentos musicales, que imitan los sonidos de la naturaleza, como las flautas talladas en hueso, y que acompañados de golpes de tambores, de manos y pies y con cantos, son estas manifestaciones musicales, la introducción al lenguaje. La música despertará en el hombre primitivo el ritmo propio de su espíritu, en resonancia con los ritmos del universo y la naturaleza, y será además con las danzas tribales los ritmos que llevarán al hombre hacia su elevación espiritual. Si te ha gustado el masterclass, dale like, suscríbete al canal, apóyalo, y si quieres participar en un debate en directo sobre este tema, déjalo en los comentarios.